por estar aquí con nosotros, solo que ahora estamos en Doctrina Apostólica. Todos estos martes a las 8 de la noche estamos con usted para poder llevar la palabra. Solo déjeme decir alguna cosita para la iglesia local. El día de mañana no tiene ninguna actividad sino hasta el jueves, sabiduría empresarial. Y también hay ensayo de Adulam y de nuestros olivos verdes. El próximo viernes nuestra reunión familiar. Y el sábado tenemos intercesión, 6 de la mañana. Mayordomía también a las 3 de la tarde y también ensayo de Adulam y de nuestro legado. Este próximo domingo también tenemos nuestro ayuno congregacional. Y tal vez, de la cosa más importante para mí, a 17 días estamos ya de nuestro retiro en este año del deleite. Así que esos son algunos anuncios. También los hermanos de Alabanza tienen una película, se llama David, en Megamol. Ahí también los hermanos están haciendo la invitación. Algunas peticiones de oración. Vamos a orar también por nuestro hermano Gonzalo Orellana, que es uno de nuestros ancianos que está en momentos de dificultad, y vamos a orar. Padre, mira todas las peticiones, ruegos y súplicas que de pronto tu pueblo tiene. Señor, sabemos y te damos gracias porque sé que tu mano estará puesta. Te pedimos por la vida de Gonzalo, mi Dios, que tú lo levantes y que renueves y que su recuperación sea rápida. En el nombre de Jesús, mira cuántas peticiones, también bendecimos cada ofrenda, cada aportación. Señor, que a distancia envía a tu pueblo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Háblanos esta noche, Señor, con tu buena palabra. Amén y amén. Muy bien. Veo que ahí ya me tienen ese relojito ahí para poder hacer el conteo y tomar nuestro tiempo. Hay un pasaje en el libro de Josué, capítulo 5, que me llamó la atención. Ahorita lo vamos a leer. Para ponerlos un poquitito en autos, es un capítulo donde Josué ya ha tomado el relevo que le dejó Moisés. Moisés fue el de liberación, una unción de liberación, y ahora vamos nosotros a una unción diferente, una visión diferente, porque vamos a la conquista. Hay gente que tiene diferentes, hermanos, unciones, cada uno sabe, y yo creo que desde que empecé el ministerio sé que lo nuestro es la conquista, sé que lo nuestro es, hermano, como Josué. Entiendo que desde mi primer pastor, el doctor Otoniel Ríos Paredes, el Señor le dio el libro de Josué. Su padre, hermano, en medio de la agonía, estaba ahí y él pudo leer. Y cuando abre para una palabra, ahí decía: mi siervo Moisés ha muerto, ahora toma tú este pueblo y mételo allá en la abundancia, la tierra que fluye leche y miel. Y de casualidad, entre comillas, se llamaba Moisés el papá de él. Él entendió que la visión era ir hacia la vida en abundancia. Liberación es algo hermoso y cada uno tendrá su unción, pero es como lo hemos percibido. Por eso me gusta mucho el libro de Josué. Cuando Josué ya toma ese relevo para entrar a la tierra de abundancia, Jesús dijo: yo vengo a darles vida y vida en abundancia, vengo a darles vida y abundancia. Recuerdo que antes de entrar, él se da cuenta que toda aquella generación incrédula que habían visto las plagas muere en el desierto porque no creyeron que pudieran entrar a la abundancia. Y los que nacieron en el desierto, antes de entrar les dice: ¿saben qué? Vamos a ir a Gilgal, porque hay que hacer algo, y los que tenían que hacer era circuncidarlos. Y entonces, antes de entrar a toda esa bendición, los tuvo que circuncidar. En el capítulo 5, en el verso 2 de Josué, dice que en aquel tiempo el Señor dijo a Josué: hazte cuchillos de pedernal y vuelve a circuncidar por segunda vez a los hijos de Israel. No por segunda vez a los mismos, sí, pero al pueblo de Israel sí, porque los habían circuncidado antes. Y Josué se hizo cuchillos de pedernal y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot. Entonces, en el verso 8 dice: y sucedió que cuando terminaron de circuncidar a toda la nación, permanecieron en sus lugares en el campamento hasta que sanaron. Verso 9. Entonces el Señor dijo a Josué: hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto. Por eso dice, aquel lugar se llamó Gilgal hasta el día de hoy. Ok, Gilgal hasta el día de hoy. Ok, entonces, ¿qué quiero trasladarles hoy? Que cuando se habla de esto de la circuncisión, usted sabe que si vamos a la historia, creo que de Génesis 17, Dios le dice a Abraham: ese será nuestro pacto, el pacto que voy a tener contigo. Y el sello o la marca de ese pacto, Génesis 17 algo será,
dice ahí, va a hacer que te tengas que circuncidar. Y de ahí en adelante esa era la marca de todo el pueblo de Israel. Pero de Abraham hasta Josué, Abraham obviamente no había ley. O de Abraham hasta Moisés, entonces ya Moisés viene la ley. Por decir algo, 500, 600 años adelante. Y en la ley Dios lo confirma. Y le dicen ahora sí, todos, dice, por ley, a los 8 días de nacido, en el 8º día, que es un día de reinicio, van todos a circuncidarse. Y entonces se mantiene la circuncisión así en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, cuando en el Concilio de Hechos 15, los que no eran judíos llegaban a la iglesia, para que me dé a entender bien, los judíos que comenzaron la iglesia, Pedro, todos los apóstoles, los seguidores, aunque los de Pentecostés 120, pero eran judíos que habían estado en otros lugares del mundo por la dispersión. Por eso Pedro cuando escribe dice a los que están en la dispersión, pero eran judíos. Pero cuando empezaron a ver que llegaron algunos que no eran judíos, es decir, gentiles, entonces lo que la Biblia dice es que hicieron un concilio en el capítulo 15 y dice no le pongamos otras cargas. ¿Saben qué? No hay que circuncidar. A los que vengan no hay que hacer la circuncisión. A los que vienen, que no guarden el sábado. A ver, ¿qué más? A los que vienen no hace falta que celebren las fiestas judías, sino simplemente esto. Usted lo puede leer y dicen ahí que no sean idólatras, que no coman sangre, que no a la fornicación. Entonces le dicen no les vamos a poner más carga. Pero note que en la Biblia permanece la circuncisión. Es más, en el libro de Colosenses aparece ahí, en el 2:10, 2:11, dice que fuimos ahora, que la circuncisión ahora es del Espíritu, es en nuestro corazón. Y dice que la circuncisión como que se sellaba en el bautismo en agua. Lo que quiero llevarlo es a que de pronto Dios le dice aquí a Josué, hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por eso aquel lugar se llama Gilgal, es un lugar de cortamiento. Le tuvieron que, ¿qué es la circuncisión? Para que se entienda bien el concepto es quitar la carne, de eso quiero hablar, quitar la carne. La pelea contra la carne la tenemos todos, porque el mal que yo no quiero hacer, eso termino haciendo, decía el apóstol Pablo. ¿Quién me va a liberar de este cuerpo de corrupción? Y entonces dice, gracias doy a Jesucristo, en Romanos 8, pero no solo dice eso, sino que los que viven del Espíritu, mire, a ver, en Romanos capítulo 8, verso 1, a ver si lo ponen, no sé si estoy conectado, déjeme que me conecte ahorita con los hermanos. Entonces, en Romanos capítulo 8, en el verso 1, dice, a ver si lo ponen aquí, por consiguiente no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús. Los que andan dice, los que no andan conforme a la carne, dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque entonces, en los días de Josué, me estoy introduciendo, en los días de Josué, le dijo el Señor a Josué, agarra un pedernal. Ese es un tipo de piedra afilada que servía como un cuchillo. ¿Para qué? Para que le quiten la carne al pueblo. ¿Quieren entrar en la vida en abundancia? Tienen que quitar la carne. Ahora, yo quiero aplicarlo porque la circuncisión ahora obligatoria de tipo espiritual o religioso, para nosotros no hay. Para el hombre, claro, la circuncisión se podrá hacer y será por higiene, por esto y por el otro, pero no tiene que ver ya nada con el pacto. El pacto ahora todo es en Cristo. Pero entonces lo que me llamó la atención que para nosotros en figura, el pedernal afilado de Josué es el pedernal ahora del Espíritu. Es como las manos de un médico con un bisturí. Le hubiéramos puesto el mensaje, el bisturí del Espíritu. Le quise poner pedernal porque eso es lo que usaba Josué. Entonces, la circuncisión lo que buscaba era hacer un corte y quitar la carne, Entonces, derivado de ello, yo quiero que usemos el bisturí del Espíritu, el pedernal del Espíritu, porque hay cosas que tenemos mucha carne y nos impiden nuestro avance. Entonces, después de estos 9 minutitos, voy a entrar de lleno aquí al mensaje. Porque en el libro de Jeremías, capítulo 4, en el verso 4, a ver si lo logro ubicar. En el libro de Jeremías, aquí lo tengo. Capítulo 4, verso 4, note lo que, qué lindo, ahí lo tienes tú. Dice, circuncidaos para el Señor. Prepucio es la parte de la carne. Y quitad los prepucios, ¿pero de dónde? De vuestros corazones.
hombres de Judá y habitantes de Jerusalén, no sea que mi furor salga como fuego y arda y no haya quien lo apague a causa de la maldad de vuestras obras. Dios se da cuenta, le dice Jeremías, ¿sabes qué? El pueblo está en apostasía, pero ¿sabes dónde está el problema? El problema no es físico, el problema es lo espiritual. Y de pronto lo que tienen es un problema de carne en el corazón. Usted lo puede ver ahí. Circuncidaos es quitar la carne, hacer un corte con ese bisturí. En aquel tiempo era con pernal afilado. En aquel tiempo, es más, hoy en día los judíos, eso lo hacen los sacerdotes, todavía el día de hoy, porque ellos se manejan con la ley. Pero lo que Dios dice, y ya en su palabra, que proyectándolo para nosotros en el Nuevo Testamento es, quitad la carne, pero de vuestros corazones. Y entonces me llamó la atención, porque entonces voy a empezar a escribir aquí con ustedes, porque entonces me llamó la atención que la primera situación que tenemos es llena de carne, es el corazón. Es el corazón. Entonces note usted que es algo interno, pero entre los muchos ejemplos que habrán, aquí podemos sacar cualquier cantidad de temas, porque vamos a estudiar el corazón. Y entonces, pero entre los muchos que podemos hablar, me llamó la atención aquí Faraón. Porque Faraón lo que hacía es que cada vez que el Señor le decía que dejara ir a su pueblo, él decía que no. Mire, no tengo tan claro las veces, pero no menos de 8, puede ser hasta 10 veces, el Señor le decía a Faraón, deja ir a mi pueblo, deja ir. Y él decía, no, 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 no. Entiendo que por lo menos ayer que estaba estudiando leí 8 veces que dice, y Faraón endureció su corazón. Faraón endureció su corazón. ¿Por qué? Porque Dios le decía, ¿sabes qué? Deja ir a mi pueblo. Él, ¿sabes qué? Vio todas las plagas. Después de 9 plagas, él se dio cuenta de que él jugaba con Dios. Es más, en una plaga que no aguantaron, le dijo, vení para acá, Moisés, le puedes decir a Dios que me baje ya las plagas y puedes orar por mí. Y entonces Dios detiene la plaga y cuando le dice, mira, entonces, ¿quieres que ore por ti? Mejor mañana, le dice. Mire que ahí sacamos, dejando la oportunidad para otro día, mejor mañana, y nunca lo hizo. Lo que quiero decirle es que, bueno, por lo menos ayer leí unas 8 veces, que por lo menos ayer que leí 8 veces, en algunas otras versiones puede ser hasta 10 veces o 9 veces, endureció su corazón. Pero a la 10ª, Dios mismo le dijo, ¿querés tu corazón duro? Te lo voy a poner yo. Y entonces es un corazón, hermano, de carne porque no obedece. No obedece, entonces se llena de tanta carne, de tanto estorbo que no le crea al Señor. ¿Sabe qué? Que no le hace caso al Señor. Más que no le crea es que no hay obediencia, no le hace caso al Señor. Y entonces cuando estoy viendo esto, nos damos cuenta que hasta que llegó una tragedia. ¿Por qué? Porque vienen las plagas y mientras las plagas tocaban al pueblo, le tocaron la economía. Mire, cuando uno estudia eso en un ángulo de guerra espiritual, usted va a ver que lo que estaba haciendo Dios es derrotándoles todos los dioses que ellos tenían. El dios del Nilo, el dios de esto, el dios del otro, hasta con las formas que tenían de ranas, de esto y del otro. Pero en la 10ª plaga pues, vino el ángel de la muerte. Y entonces donde no había señal de sangre, los primogénitos morían. Y cuando pasó ese ángel de la muerte por la casa de Faraón, había un primogénito de Faraón y murió. Hasta que se murió su hijo, hasta que se dio cuenta que Dios le estaba hablando y hablando, pero su corazón estaba muy, muy duro, mucha carne. Entonces lo que me llama la atención es que veamos, claro, el mensaje es, cuidado con los faraones de ahora, que no vayamos a hacer nosotros, porque este hombre él tenía una autoridad tremenda sobre todo el pueblo, que se le subió la autoridad, y fíjese que él era el que manejaba toda la autoridad, manejaba todos los proyectos, hermano, de hacer las pirámides. Usted sabe, el hombre principal. Pero la parte espiritual contra la que él tenía que enfrentar era Moisés. ¿Y por qué cree que se llevaban tan bien? Porque seguramente Moisés y este faraón crecieron juntos de niños. Por eso es que lo dejaban entrar, por eso es que él tenía acceso a eso. Y entonces, y por eso es que Moisés tenía autoridad para ir a hablarle a él. Como que dice, nosotros vivimos juntos durante toda la infancia, la adolescencia, fuimos juntos a la universidad.
Estudiamos, pero ahora dice Dios que los dejé, dejarlos ir, hombre. Y no hacía caso, no hacía caso. Entonces, notemos nosotros que eso se debe a que cuando uno oye, sabe la voluntad de Dios y no obedece, es el corazón, está lleno de carne. Y se requiere un pedernal, un bisturí del Espíritu para quitar la carne, pero tiene que estar de acuerdo. Esto, Dios no lo va a hacer a la fuerza. Entonces, en medio de estas cosas, me di a la tarea de buscar todo lo que es incircunciso. Habrán muchas cosas que decir, pero encontré 7 que yo quiero trasladarle. En el libro de Jeremías, capítulo 6, en el verso 10, aparece un pasaje, déjeme que lo encuentre aquí, a ver, aparece un pasaje en el capítulo 6, verso 10, dice: ¿a quién hablaré y advertiré para que oigan? He aquí sus oídos están cerrados y no pueden escuchar. He aquí la palabra del Señor les es oprobio, no se deleitan en ella. ¿Para qué? Buscar los enemigos del deleite. No se deleitan en ellos. ¿A quiénes hablaré y advertiré para que sus oídos, porque sus oídos están cerrados? Entonces solo déjeme buscar aquí ese pasaje. ¿Por qué? Porque yo quiero encontrar la versión que es la que quiero utilizar. Déjeme buscar aquí. Jeremías capítulo 6, verso 10. A ver, Isaías, Jeremías capítulo 6, verso 10. Están cerrados. Ok, déjeme buscar alguna otra versión. Aquí está. ¿A quiénes tendré que hablar y testificar para que escuchen? He aquí que sus oídos son incircuncisos. Estoy viendo que aquí incircunciso es que tienen carne y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová ha venido a ser oprobio para ellos, no tienen deleite en ella. Oh, hermano, eso sí está delicado. Pues ¿sabe por qué? Porque es el año del deleite. Entonces, pongamos cuidado. Nosotros, ustedes que están aquí trabajando conmigo, los que están en las cámaras, los que nos están viendo, algunos pastores que pueden estar tal vez viendo esto, cuando ya no hay deleite, oiga, ¿en qué? En la palabra. Dice aquí, he aquí que la palabra de Jehová ha venido a ser un oprobio para ellos y no tienen deleite en ella. Hermano, yo creo que en cualquier momento le puede pasar esto a alguno, de que no haya deleite en la palabra. ¿A qué se debe? A que el oído está tapado, está mucha carne. Por eso, ¿sabe qué? Venía el Señor y ¿qué decía? Señor, decía una declaración y decía Jesús: el que tenga oído para oír, que oiga. Lo decía Jesús. Y cuando uno lee Apocalipsis, a las 7 iglesias, cada una le dice el Señor: el que tenga oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice en las iglesias. Casi que le aseguro, aquí hay otro tema, que el Padre en el Antiguo Testamento ha de haber dicho en algún momento, tal vez lo encontramos, pero el Padre seguro que ha de haber dicho: el que tenga oído para oír, que oiga. Vino Jesús el Verbo y el que tenga oído para oír, que oiga. Ahora viene el Espíritu en Apocalipsis y dice: el que tiene oído para oír, que oiga. Un momentito, ¿cómo que el que tenga oído? Todos tenemos oídos, pero ¿cómo es posible que tengan al Señor enfrente, oigan sus enseñanzas y la rechacen porque es oprobio? Ya no hay deleite en ellos. Entonces, ¿sabe cuál es el problema? El oído incircunciso. Entonces, aquí el número 2 es el oído. El oído, ¿está? Por eso el hermano me dibujó aquí un oído que tiene tantos cerumen. Que usted alguna vez se lo he contado. Hace muchos años tuvimos una brigada médica en un lugar, en una aldea. Fuimos con los hermanos, no había ni luz. Había que ir a acostarse a las 6 y todo porque no había luz. Entonces yo recuerdo que llevamos la brigada médica y voy pasando yo, chequeando todas las situaciones, viendo lo que estaban haciendo, y de repente oí uno decía: milagro, milagro. Dije: ¿dónde es? Y fui a verlo. Y entonces recuerdo, ahí estaba el doctor, un otorrinolaringólogo, el doctor Ricardo Hetman, que Dios lo bendiga, allá en Tampa. Entonces encontramos que no era un milagro, sino que el otorrinolaringólogo había agarrado con sus pinzas y le sacó como una especie de cigarrillo como de cerumen. Entonces él ya no oía, él sabía que se había quedado sordo,
pero era porque tenía mucho cerumen, no escuchaba. Déjeme que lo aplique a lo espiritual. Entonces, el oído tiene mucha carne. El oído está con mucha carne. Por eso usted algunas veces me habrá escuchado, que eso no es mío, es del apóstol Sergio, óigame con oídos circuncidados. Si me busca la versión textual o la versión antigua, dice, mire la versión latinoamericana, vénganse conmigo aquí. Aquí en Alvarado tomaré como testigo para que escuchen, dice, a sus oídos les hace falta una circuncisión. Directito, porque tienen sus oídos incircuncisos. Entonces, vuelvo a la carga. Hermano, esto tiene uno que es, a ver, el que tenía problemas no puede quitárselo si él no va al médico. El Señor vino, yo no vine por los sanos, vine por los enfermos, dice el Señor. Entonces, aquí hay un punto, porque, a ver, aquí, mira, aquí pudiéramos poner a muchos, ¿verdad? Porque, por ejemplo, la palabra oír en hebreo es shamá o shama, pero es shamá. Y lo que pasa es que en hebreo el concepto es oír para obedecer. De ahí viene el nombre Simón, que es como Shimón o Shimeón o Simeón. Y entonces habría que buscar, hermano, ¿sabe qué? A todos los Simones de la Biblia, o a todos los Simeones en la Biblia, a todos los que se llaman Simón, porque cada uno va a ser un tipo, hermano, de forma de escuchar. Por ejemplo, había uno que se llamaba Simón el leproso, quiere decir que es el oír leproso, el oír contaminado. Había uno que era el que ayudó a llevar al Señor, entonces ese es un oído que obedece, es un discípulo porque toma la cruz y la lleva, aquel Simón el Cirineo. Aquí hay uno en Lucas capítulo 2, que cuando el Señor lo deja en el libro del Código Real, Lucas 2, él dice, Señor, ¿te recuerdas que toma al Señor de niño y lo abraza? Le había dicho el Espíritu Santo, no te vas a ir sin ver, no te vas a morir hasta que mires al Mesías. O sea que tuvo el Mesías, lo vio, lo tuvo sin ver muerte. Entonces ahí hay diferentes formas de aplicarlo. Pero entonces aquí vamos en el número 2, Dios mío, llevo 22 minutos. Voy tal vez atrasado, pero ¿sabe qué? Déjeme ponerlo aquí, el oído de los fariseos. Aquí puedo poner fariseo, de algunos fariseos, algunos escribas, y si usted quiere, algunos intérpretes de la ley. Intérpretes de la ley. Como quien dice, nosotros sabemos los significados, pero tuvieron a Jesús, lo oyeron predicar. Pero ¿sabe qué? Su oído no podía deleitarse en la palabra. ¿Sabe qué les decía el Señor? Es que ustedes, yo no sé qué les pasa, pero mi palabra no hace mella en ustedes. Mi palabra no les cala, mi palabra no se pega, mi palabra no los cambia, mi palabra no los transforma. ¿Por qué? Pero note que todo el problema está en el oído. Y solo aquí tendríamos un estudio tremendo, porque la fe viene por el oír. Pero si no se tiene, hermano, la circuncisión. Entonces, ¿qué necesitamos? ¿Qué necesitamos ahí? Que haya una operación de oídos. Hay que ir con el otorrinolaringólogo espiritual, con el Señor. Por eso se recuerda usted, mire, hablando del deleite, no hay deleite en la palabra porque su oído está lleno de carne. Repito, por eso cuando digo, hermano, óigame esto con oídos circuncidados, óigame esto para que no lo vaya a tomar de forma carnal, no, que es algo espiritual, pero tiene que tener su oído circuncidado. En el libro de Éxodo y en el libro de Deuteronomio, cuando un esclavo había pagado ya sus años, no podían ser más de 7, le decía el dueño, ¿sabes qué? Ya pagaste, te puedes ir. Y él decía, ¿ya está en libertad? Sí. ¿La puerta está abierta para que me vaya? Sí, pero no me voy a ir. ¿Por qué? Porque me va bien contigo. Toda mi familia te ama y me quiero quedar. Sí, pero... Te puede decir, sí, pero no me quiero ir porque me va bien. Voy a ser esclavo, pero por amor. Y entonces agarraba la puerta, ponía su oído aquí, pegadito, y con una lesla lo atravesaban. Le marcaban el oído. Quiere decir que, ¿sabe qué? Cuando uno viene a Cristo tiene el oído tapado. Pero cuando uno viene a Cristo se lo destapan y uno entonces tiene la fe, puede hacer. Pero lo tremendo es que estos conocían de Biblia. Sin embargo, oyeron al Señor, algunos de ellos, y la gran mayoría, y no lo conocieron, no lo pudieron obedecer, porque tenían el oído
carnal. Por eso se requiere un pedernal del Espíritu para el Señor. Yo quiero escucharte, pero no solo oírte, quiero obedecerte. Y entonces, fíjese que, déjeme continuar. Porque entonces, de lo que más me llamó la atención aquí es que cuando ya no hay deleite en la palabra, es que el oído está mal. Entonces hay que buscar las enfermedades de los oídos en la Biblia. ¿Qué le pasa a nuestros? Aquí el primero es incircunciso, pero hay otro tipo de oídos. El oído es pesado, hay que estudiarlo. Y entonces leyendo en el libro de Éxodo capítulo 6, a ver, creo que es una versión que no la dimos, pero a ver, Éxodo, yo creo que lo tengo mal. ¿Dónde está Éxodo 6? Que a ver, aquí es 6:12, no era 6:10, fíjate, 6:12. Pero, ¿cómo me escucharán? Porque soy torpe en la palabra. Pero cuando voy a ver, miren la versión textual. Dice, y habló Moisés delante de Jehová diciendo, he aquí, Dios lo estaba enviando, los hijos de Israel no me escuchan. ¿Cómo me escuchará Faraón siendo yo incircunciso de labios? Entonces es nuestro hablar. Incircunciso de labios. Note que hemos avanzado porque hay un corazón incircunciso, hay oídos circuncisos, pero ahora están los labios. Los labios están. Y entonces él dice, ¿sabe qué? Mi palabra no va a tener fuerza. Mi palabra no va a convencer a nadie. ¿Por qué? Porque mis labios están incircuncisos. Y entonces usted recordará, solo viene a mi mente aquel pasaje del Salmo 45, verso 2, creo, que cuando está hablando aquí dice, mi amado es el más hermoso entre todos los hombres, por la gracia que hay en sus labios, por la gracia que hay en su boca. El hablar es importante. Entonces, ¿sabe qué? Esto para los pastores, esto para mí es tremendo. Si yo permito que mi hablar esté lleno de carne, de carnalidades, no va a pegar, no pega ya, no pega. Dice, y usted lo ve aquí, Señor, tú me estás llamando para que sea libertador. Sí, qué bueno. Voy a ser yo un ministro, qué bueno. Pero los hijos de Israel no me escuchan, y Faraón menos se va a doblegar, porque yo no tengo la cirugía, el bisturí divino no ha pasado en mis labios. Aquí hay otro tema. Aquí podríamos estudiar también todos los labios, qué le pasa a los labios. Porque aquí a este hombre, aquí a Moisés, aquí es Moisés, no hay otro, él está hablando aquí. Aquí está Moisés. Y vemos que sus labios están, hermano, incircuncisos. Y entonces la palabra de Dios, hermano, no pega. La palabra de Dios está saliendo de labios incircuncisos. Y entonces este Moisés está ahí, ¿verdad? La puse mal porque ahí tenía que poner labios. A ver si me regalan un limpiadorcito aquí para poner aquí labios, porque lo puse al revés. A ver si me ayudan. Ahí, si me consiguen alguno para limpiar, una toallita húmeda. Entonces déjenme que derive un poquitito aquí. Mientras tanto voy a seguir con esto. ¿Por qué? Porque en el libro de los Jueces, capítulo 12, verso 6, a ver, yo no lo voy a platicar. Siempre hablando de los labios incircuncisos. De pronto están pasando algunos de un lugar a otro, están atravesando cerca de los vados del Jordán, creo yo, y entonces tenían que conocer a los de Efraín. Y entonces se hacían pasar algunos que no eran de Efraín. A ver, se lo leo, creo que es Jueces 6:12, Josué. Jueces capítulo 6, verso 12. A ver, no es Jueces 12, perdón, 12:6, si puse 6:12. Jueces 12:6. Entonces le decían, di pues la palabra Shibolet. Oiga. Pero él decía Shibolet, no podía la H, no la mencionaba, porque no podía pronunciarla correctamente. Entonces le echaban mano y lo mataban junto a los vados del Jordán. Y cayeron en aquella ocasión 42,000 hombres de los de Efraín, porque era si podían decir Shibolet o no. Y entonces me llamó la atención que, ¿dónde estaba el secreto? En la forma de hablar. Y si usted se da cuenta, déjeme que lo ponga aquí, todo el problema, a ver si logro ubicarlo aquí.
No, me costó un poquito. Bueno, lo quería para que usted lo viera ahí, pero no lo logré. Tal vez aquí en la pizarra lo vemos mejor. Entonces, ahora, aquí está lleno de carne, pero aquí son los labios, la boca. Y entonces, note usted, me hizo el favor aquí antes de ayudarme, que le decían, a ver, di Shibolet. Y la gente decía Sibolet. O sea que la H no la pronunciaban. Y usted recordará cuando le hicieron el cambio de nombre a Abraham, le quitaron el nombre de Abraham y le pusieron Abraham y le pusieron la H. Es como el Ruach, el espíritu. Quiere decir, si me permite aplicarlo, es que a ver si lo que hablas es del espíritu o no. Y entonces unos decían Shibolet, sí podían, porque tenían la H. Y los otros solo decían Sibolet. Y de qué cosa más tremenda. Entonces, cuando estamos viendo, claro que aquí le decía yo que era Moisés el que estaba aquí, era Moisés. Y claro, podemos aplicarlo a muchos. Por ejemplo, hermano, esto tiene la forma de hablar. A ver, ¿sabe cuándo no tenemos esa H de Shibolet? Cuando la gente dice no puedo. Fíjese que esto no puedo, hermano. Fíjese que no puedo. ¿Cómo que no puedes? ¿Y la Biblia qué dice? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y la Biblia dice, todo lo puedo en Cristo. Y yo estoy diciendo, no puedo. ¿Por qué? Porque me falta la H. Me falta hablar del Espíritu. Recordará usted que hay un pasaje en Efesios que dice, no os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución. Creo que eso es Efesios 5, ¿será? 5:18, a ver. No os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución. Dice, antes bien, oiga, sed llenos del Espíritu. Hablando, cuando el bisturí del Espíritu, viene estando el bisturí del Espíritu llega y te quita lo carnal y me quita lo carnal. Entonces, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando con nuestro corazón al Señor. Entonces, ¿cómo viene la llenura? ¿Cómo viene la llenura? Cuando nos quitan la carne. Entonces, para mí es tan importante porque esto me da a mí que cuando uno de ministro tiene los labios con carne, no le pasamos el pedernal del espíritu, no tenemos el bisturí que nos cambie. Entonces no hablamos bien. A ver, viene Dios, cambiamos. ¿Sabe qué? Lo voy a poner ya que lo tengo aquí en mi mano. Y Dios dice, Isaías, te voy a llamar al ministerio. Ay, Señor, pero tú sabes, Señor, que yo soy de labios inmundos. Tú sabes que yo no voy a tener fuerza para ir a predicar ahí. Y entonces viene Dios y le dice a un querubín, hermano, agarra a un ángel ahí con tenazas. Agarras, hay una brasa del hermano del altar de allá en el cielo y lo agarra y viene el ángel. ¿Y qué hace? Le quema los labios. Y entonces dice, ahora sí, envíame a mí. Ahora ya, ¿por qué? Porque su forma de hablar es otra. Tanto cristianos como pastores tenemos que revisar, hermano, nuestros labios. Porque lo tremendo es que si no hay deleite en la palabra, hermano, eso ya no pega. Cuando uno ya no tiene deleite en la palabra, automáticamente los labios están unidos. Entonces, ¿sabe qué? Ya no convences a nadie. ¿Cómo voy a convencer a Faraón si tengo labios incircuncisos? Entonces, es interesante ver toda la obra del Espíritu. A mí algunos hermanos me decían, pastor, ¿qué hago con este carácter tan lleno de ira? Entonces, solamente con el bisturí del Espíritu, solamente con el pedernal del Espíritu, ¿sabe qué? Con un fruto del Espíritu, y esa es la bendición que tenemos cuando uno se acerca a Dios. En este pasaje, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Entonces después de eso, en el verso siguiente, mire qué cosa, a ver si me ponen el otro, llenos del Espíritu, verso 19. Entonces, mire una cosa aquí, si está lleno del Espíritu, ¿dónde se va a ver? En la boca. La llenura, ¿dónde se va a ver? En los labios. Sé lleno del Espíritu. ¿Y cómo voy a saber? Porque tú hablando con salmos, himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor. Aparte, ¿sabe qué? La llenura trae inspiración, pero lo que me interesa es quitar la carne de nuestros labios.
Entonces, ahora entiendo bien la necesidad antiguo testamentaria de que se circunciden. Ese es mi pacto, recuérdalo. El pueblo no va a entrar a Canaán si no tiene la circuncisión, pero ahora la circuncisión es diferente, ahora es del Espíritu. Y entonces, este es un pasaje difícil, que quiero leerle aquí. Está en Levítico, capítulo 19, verso 23. Levítico capítulo 19, verso 23. Cuando entréis a la tierra y plantéis toda clase de árboles frutales, tendréis prohibido su fruto. Por 3 años os será prohibido. Sí, pero en la versión textual, perdona, porque es en la versión textual, no te la di a ti ahí bien. Cuando entréis en la tierra y plantéis toda clase de árboles frutales, considerad como incircunciso su primer fruto. Por 3 años se será incircunciso y su fruto no se comerá. Quiere decir que al principio nos marca que pueden haber frutos. Esto es tremendo. Que pueden haber frutos incircuncisos. Entonces aquí vemos que ahora el producto de cosas que hagamos, hermano, puede ser de la carne. Puede ser que haya frutos y que estos frutos, hermanos, sean incircuncisos. Y entonces, pensando un poquitito, habrá muchos ejemplos, pero ¿sabe cuál se viene a mi mente? Se me viene a mi mente el de un hombre que era hasta pastor, Diótrefes. Diótrefes era un pastor. Y entonces seguramente tenía su congregación. Estaba bajo la cobertura nada más y nada menos que el apóstol Juan. Pero hay un pasaje, no sé si me puedes buscar, tercera de Juan 1:9, tercera de Juan 1:9, creo que es, cuando se habla de Diótrefes. Y entonces Juan, en su epístola, escribe, le dice, miren, ¿se recuerdan de Diótrefes? Aquel pastor que yo cubro. Me dicen que los que yo envío no lo recibe. Y que a los buenos dice que los expulsa. Escribí algo a la iglesia. Oiga, yo escribí como apóstol algo a la iglesia, pero Diótrefes, a ver, ¿qué es el pastor? A quien le gusta ser el primero entre ellos, no acepta lo que decimos. Entonces, ¿tenía iglesia? Sí. ¿Tenía frutos, hermanos? Sí, pero entonces eran frutos incircuncisos. ¿Sabe qué? Porque anhelaba él posición. A ver, Diótrefes. Es un pastor, es un ministro que, hermano, tal vez creció, buen fruto. Tal vez tenía visión, buen fruto. Pero se creyó tanto, se le subió tanto a Diótrefes que dijo, ya Juan no me llega. Lo que envía Juan ya no. Quiero ver la carta que quieres que dé. No, esto no me gusta. Hermano, le mandaban la doctrina y decía que no. Entonces me llama la atención porque este era un hombre que tenía, hermano, poder, pero ahora rechaza la autoridad. Hermano, ama el primado, ama lo principal. Y lo que me llama la atención es que expulsa a los hermanos. Entonces, note que era un pastor con congregación. Esto me llama más la atención a mí como pastor. Porque entonces, hay éxito, ¿se imagina? No, ya no. Ya, el que me cubre ya no. No. Yo ya tengo más, yo tengo otro tipo de revelaciones. Yo tengo otra visión. Germán, te cuento que te voy a enviar aquel. No lo recibo. Por favor, uno tiene que saber, hermano, ubicarse. Pero note usted que a pesar de que hay fruto, de que es ministro que tiene una iglesia, sus frutos son incircuncisos. Habrá otras aplicaciones, claro que sí, porque dice los primeros 3 años, como el que dicen que lo que viene la madurez, como el que dice estos frutos todavía no los comas, vaya, son frutos muy verdes, como usted lo quiera ver, pero aquí me llamó la atención porque son frutos, sí, pero se toman como incircuncisos. Entonces a veces, por ejemplo, se predica por contienda, se predica por competencia, se predica por celo. ¿Y qué tenía? Él predicaba y él lo que quería era el primado, él lo que quería es su lugar, su ubicación. Él lo que quería son fotos, él lo que quería es que en toda la ciudad se miren sus fotos. Él lo que quería es, hermano, que hubieran más seguidores, pero estaba dando frutos, sí, pero en la intimidad, en contra de su cobertura. Después abriendo obras allá donde estaba Juan. Hermano, esto es tan terrible, hombre. Tan terrible que hermanos, te pidieron cobertura, sí, pero
cerca de donde ya hay una actividad, donde ya hay una iglesia. Y lo peor de la misión es un fruto, sí. Mire que hasta le pidieron cobertura, bien. Pero con tal con tal de tener una más para decir soy el gran apóstol, no respetamos. Entonces, un fruto, pero es un fruto, hermano, incircunciso. Entonces, déjeme avanzar un poquitito. Creo que ahora ya voy bien en el tiempo. Ya usted me ha soportado 40 minutos. Pero note usted que leyendo la escritura en Colosenses 2:18, me llamó la atención en esta Biblia, a ver si lo tengo aquí, si así lo dice. Quiero recordarle que circuncisión es hacer un corte para quitar, ¿qué? La carne. Eso es todo, quitar la carne. Hacer las obras, hermano, de la carne. Eso es terrible. Dice Pablo, le escribe a los de Colosas, allá en Colosenses, y les dice, nadie os defraude vuestro premio, deleitándose en la humillación de sí mismo, y en la adoración a los ángeles. Pero ¿cómo es que llegó a humillarse a sí, hermano, deleitándose en humillarse a sí mismo y en la adoración de los ángeles? Basándose en las visiones, que ha visto, pero hinchado, oiga, sin causa. ¿De dónde está el lío? Por su mente, ¿qué? Carnal. Entonces hay mente incircuncisa porque está llena de carne. Entonces aquí, recordemos que desde el inicio, si usted se sintonizó tarde, lo que Dios habla de la circuncisión en el Antiguo Testamento, desde los días de Abraham, luego se fue pasándola por Moisés. Antiguo Testamentario era literal. Pero el Señor, en muchos pasajes que usted ha visto conmigo, el Antiguo Testamento le dice, miren, entiendan, lo que yo quiero es la circuncisión, que se quiten la carne del corazón, que se quiten la carne de los oídos, porque si no, no se deleitan en mi palabra, que se quiten la carne de su forma de hablar, porque si no, su mensaje no lo van a creer, y que cuando venga el éxito, no te opongas y se te suba, que quieras el primado. Pero ahora está hablando que hay el número 5, que hay algo que tiene carne, que es incircunciso, y aquí me habla Pablo, es la mente. La mente. Entonces, ¿sabe qué? Esto es una neurocirugía. El problema está en la cabeza, el problema está en la mente, porque la mente es carnal. Y entonces hay muchos ángulos, ¿verdad? Déjeme tomar uno de tantos que hay. Pero me llamó la atención que nadie defraude de vuestro premio. ¿Pero cómo? Deleitándose en la humillación a sí mismo. Hermano, ¿sabe cómo es? Como que yo sacara fotos mías en mis redes digitales. Aquí está el pastor orando en su cuarto. Aquí está él en ayuno. Aquí está él después de 5 días de ayuno. Entonces, humillándome, dice, deleitándose en la humillación de sí mismo. Pero, ¿sabe qué es esto? Un misticismo como para que lo vean. Y dice, en la adoración de ángeles. Confundieron que hay una administración angélica con adorarlos. Hermano, mire, del todo le puedo decir algo. No los culpo porque Juan llegó al cielo y era una experiencia tan sobrenatural que él estaba tal vez queriendo adorar. Pero entonces me llama la atención, oiga, que tenía visiones. Pero ya ve de dónde salía todo, de su mente carnal. Y otra cosa, hinchado. Hermano, no soy médico y ahí me corrigen. Pero cuando hay un problema así a nivel de mente, de cerebro, y entonces hay una situación que se empieza a inflamar por un golpe en la cabeza. Y entonces, en algunas situaciones, por favor, estoy tocando un área que es la que menos conozco, pero he visto que cuando el problema fue un golpe y se está hinchando el cerebro, entonces lo que hay que hacer es quitar el hueso para que pueda salir, porque si no va a explotar, porque se hincha. Y entonces aquí, claro que aquí se refiere a que se hincha de soberbia. Se hinchó de soberbia. ¿Por qué? Por su mente carnal. Ahora, note eso. Y uno mira, dice, se humilla, oración y ayuno, adora a ángeles, ya se torció, tiene visiones y anda con caminadito de pavo real. ¿Por qué? Por su mente carnal. No nos puede dar Dios una visión que ya, hermano, salió en Facebook, salió en esto, andándome minutos antes de la revelación que Dios me iba a dar. Entonces me parece que tenemos que tener cuidado en esto,
porque esto le pasó a los colosenses. Bueno, déjeme, ahorita viene algo a mi mente. Hay un pasaje que es de la 1 Corintios 3:3, porque te lo voy a poner ahorita que viene a mi mente. ¿Quiénes les pasó eso? A los colosenses. Le dijo, no lo van a echar a perder. Ustedes tienen doctrina, así que no se están confundiendo, están adorando ángeles y ahora están hinchados por visiones que Dios les ha dado. Y también los corintios. Porque a los corintios Dios les dice, la mente natural, dice, no puede percibir las cosas que son de Dios. La mente carnal no va a percibir las cosas de Dios porque para él son locura y no las puede entender. Pero en 1 Corintios 3:3, aquí está, mire, porque todavía sois carnales. ¿Cuándo es la mente carnal? Porque hay celos, contiendas entre vosotros. No sois carnales y andáis como hombres, andáis en la carne. ¿Sabe qué? Celos y contiendas dentro de la misma iglesia. Aquel es el anciano y le va bien, entonces estoy celos, envidias, contiendas. Esa es carnalidad, esa es carnalidad. Desde que como cuando dirige el hermano, qué bien, a ver si le bajan el sonido, le tocan ahí con el hermano, que no lo pongan mucho a dirigir porque él es muy bueno y entonces está provocándole sombra a otros. A nadie le gusta ver ojos bonitos en rostro ajeno, pero eso es por la mente carnal. Entonces note que el pedernal del Espíritu es importante para decir, Señor, tú me has dado visiones, tú me has dado experiencias, que no se me hinche la cabeza, que no me llene de soberbia. Casi que si voy a buscar la palabra hinchado en Colosenses 2, seguramente que, aquí lo tengo, que va a ser algo que va a ser como soberbia. Aquí aparece. Entonces, mire, a ver, ¿qué le parece? Es soplar, inflar. Entonces dice que figurativamente es hacerse orgulloso, altanero, andar envanecido, envanecerse, hincharse. Entonces, creo que está hablando directamente de eso que puede sucederle, hermano, a cualquiera. Se llenó de orgullo, enorgullecerse. Entonces, note usted que, a ver qué dirá algunas versiones de las propias visiones, se inflan con sus propios pensamientos. A ver, con simulada humildad, la está en la versión Martín Nieto, mire qué cosa. Mire qué le pasó a los colosenses, simulada humildad, o sea que es para que los vean, oculto ángeles, metiéndose en cosas que no han visto, presumiendo vanamente la luz de su inteligencia. Aquí no es mente, lo que es inteligencia carnal. Entonces se requiere, hermano, un bisturí. Se requiere el bisturí del Espíritu. Señor, te entrego mi mente. Por eso dice la Biblia en Romanos 12, transformando el espíritu de nuestra mente. ¿Cómo? Subiéndonos al altar de Dios voluntariamente, que es el culto racional, para conocer la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Entonces, pero la mente, hermano, se puede hinchar, es una inteligencia carnal. Déjeme avanzar un poquitito más. Entonces, note que son cosas que son incircuncisas. Ahora, en el libro de Éxodo capítulo 4, verso 25, aparece un pasaje aquí también fuerte. Déjeme ver si lo puedo encontrar. Dios mío, aquí tenía muchas cosas y ya no lo encontré. Pero después de Colosenses, Corintios, Éxodo, aquí está. Entonces Séfora tomó un pedernal, otra vez, tomó el bisturí ella, cortó el prepucio de su hijo y lo echó a los pies de Moisés y le dijo, tú eres ciertamente un esposo de sangre para mí. Pero en el verso 24, en una posada en el camino del Señor, en un camino el Señor le salió al encuentro y quiso matarlo. Entonces aquí, estos pasajes son pasajes difíciles. Aconteció que en una posada en el camino el Señor le salió al encuentro y quiso matarlo. No sé si a Moisés o al niño, pero verso 25. En 4:25, no lo tenemos. Dice, entonces cuando el Señor salió al encuentro y quiso matarlo, Séfora tomó un pedernal y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a los pies de Moisés. Entonces sale, Dios quiere matarlo. Y le dice, espérate, Señor. Viene la mujer y dice, ya vi por qué. Agarra el pedernal y circuncida a su hijo. Y entonces lo circuncida
Y entonces se lo tira hacia a Moisés, dice, tú eres un marido de sangre, como el que dice, mira lo que estás haciendo. Entonces, aquí hay muchas cosas que podemos platicar, porque aquí es que el que era incircunciso, fíjense, aquí están los padres. Si yo hubiera podido quitarle, hubiera quitado este corazón y este, ¿por qué? Hubiera quitado los tres, solo por decirle algo, ¿por qué? Porque aquí es un hijo. ¿Cómo se llamaban los hijos de Moisés? El primero creo que se llamaba Gersón. El primero creo que se llamaba Gerson o Gersón. El otro no recuerdo cómo se llama, Eliezer. Eran los dos hijos. Pero entonces yo no sé si fue el primero o el segundo, pero digamos que fue el primero. En lugar de poner hijo, voy a poner aquí Gersón. Pero, ¿qué fue lo que pasó? O Gerson, como usted quiera. O Gerson, dijeran los brasileros. ¿Qué fue lo que pasó? Que Dios había elegido a Moisés. Solo que aquí tengo un pensamiento. Déjeme poner un postulado. ¿O era Moisés el incircunciso? El que tenía que tener el libertador tal vez no se había circuncidado. ¿Por qué puedo pensar en eso? Porque de que tenía 3 meses, se lo dieron como un bebé. Se lo dieron a la hija de Faraón. A ver cómo lo digo. Si la hija de Faraón o los que miraban al bebé a la hora de cambiar los pañales hubieran visto que Moisés, que ese niño, Moisés tenía circuncisión, me hubieran dicho, este hay que matarlo porque es la orden que había que matar a todos los que nacieran ahí. Entonces me parece, júzguelo usted, yo lo estoy hablando en voz alta, ¿no será que entonces Moisés no lo circuncidaron para poderlo meter bajo de agua ahí al palacio de Faraón? ¿No será? Y que entonces cuando lo recibieron, como no estaba circuncidado, solo, ¿saben qué? Llamen necesitamos una niñera aquí, llámenme allá. Y trajeron a Jocabed. Jocabed era la madre de Moisés. Entonces eso ya fueron movidas de un ajedrez divino donde Dios pone todo en orden. Pero me parece que puede haber posibilidad de que Moisés no haya estado circuncidado. Y entonces viene Dios y como que dice, te estoy llamando para que seas libertador. Te estoy llamando para que seas libertador. Y tú mismo no tienes el sello de los hijos de Dios. Y no te preocupas por hacerlo generacional. Entonces aquí había un problema porque no se estaba haciendo generacional. Aquí me volví a equivocar, ¿ve? Bueno, no porque puse hijo. Entonces aquí, cuando estoy viendo lo que no está circuncidado es un hijo. Pero también puede ser que sea entonces en la familia de liderazgo. Oiga eso, es una familia elegida por Dios. Iban a ser líderes, no me diga que no, porque obviamente estaba Moisés que iba a estar en lo tremendo y le está diciendo, tú que debes de dar el ejemplo, no lo haces. Tú que estás a cargo, le dices a todos que oren, pero tú no oras. A ver, tú que eres el pastor, le dices ayuno congregacional este domingo y tú desayunas en tu casa antes de irte. Entonces no estás desarrollando eso. ¿Por qué? Porque estás muy carnal. Eso solo, mire, ese era un secreto en la familia porque Dios ya lo estaba llamando. ¿Desde qué capítulo está llamando a Moisés? Creo que, a ver, ¿por qué no me revisaste ahí, Juan? Creo que del capítulo 3 ya Dios le cenó en la zarza. Si no estoy mal, es en el capítulo 3 cuando Dios ya lo llama. ¿Después de qué? Después de que estuvo 40 años allá olvidado, porque cuando tenía 40 años lo descubrieron y lo querían vengarse de todo lo que había hecho él, porque él había matado a un egipcio y se tiene que ir huyendo. Esa huida fue de 40 años. Y ahora que para mí ya tiene 80 años, Dios lo está llamando. Creo que en el capítulo 3 es la zarza. Entonces ahora está en el capítulo 4, Dios le sale al encuentro y le dice, ya te llamé. ¿Y tú no tienes la señal del pueblo de Dios? ¿Tú le vas a decir a todos que lo hagan y tú no lo haces? ¿Eres jefe o eres líder? El jefe le dice, ve y ora. En cambio, el líder dice, vamos y oramos. Jesús no dijo, vayan a orar. Jesús dijo, yo voy a orar, ¿quiénes van conmigo? Entonces, el liderazgo, ¿sabe qué? El liderazgo es nosotros dar el ejemplo. Y entonces aquí no estaba dando el ejemplo, hermano Moisés, pero Gerson fue al que circuncidaron. El hijo no tenía circuncisión. El tiempo se me está agotando. Aquí está este capítulo 4, en el 3,
se le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego, en vez de una zarza. Moisés miró y aquí que la zarza ardía en el fuego y la zarza no se consumía. Pero Moisés aquí ya tiene 80 años. Entonces ahí ya le había hecho su hogar allá en Madián. Y Dios lo está llamando. ¿A cuántos Dios los estará llamando? Porque pensaron que su ministerio ya estaba olvidado, porque en algún lugar no pudieron, no tuvieron frutos, no lo reconocieron. Y Dios le está diciendo, ahora te está llamando. Tienes que dar todo el ejemplo. Déjeme cerrar. Hay un pasaje en 1 Samuel 17, 36, pero 26 también y 36 también, pero lo quiero aplicar como un guerrero. Por favor, téngame. Es un guerrero que no tiene, que es incircunciso. Y el guerrero, usted sabe, se llama Goliat. Pero lo que, a ver, lo que quiero que usted vea, y prepárense los de televisión ahí para hacerme esta toma. A donde quiero llevarlo dice, hablando David, tu siervo ha matado tanto al león como al oso. Oiga, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha desafiado los escuadrones del Dios viviente. ¿Por qué todos miraban a Goliat como un guerrero imbatible? Porque lo miraban con ojos de la carne. En cambio, David, lo que está diciendo aquí David es, yo voy a ir a pelear contra uno que es incircunciso. ¿Qué significa? ¿Se recuerda cuando hablamos al inicio? Este es el pacto. Génesis 17, a ver, lo voy a buscar aquí. Génesis 17, ¿será? Ok. A ver, verso 10 tengo yo aquí. Mire, este es mi pacto. Entre yo y vosotros. Tu descendencia pues de ti. ¿Cuál es el pacto? Todo varón de entre vosotros será circuncidado. Ok, entonces volvamos al texto. El pacto es la circuncisión. Entonces está diciendo, este filisteo no tiene pacto. Este guerrero no va a triunfar. Entonces déjeme llevarlo aquí. Este guerrero es un guerrero gigante. Por favor, no me miren a mí, no que miren el cuadro. Usted lo puede imaginar en su casa. Todo el cuadro a mí no me pongan, es el cuadrito el que yo quiero. Gracias, ahí está. Lo que veo es que este era un gigante. ¿Cómo? No me pongan a mí, ahí está. Lo que quiero que vean es que este es el gigante. ¿Cómo va a vencer David a Goliat? ¿Cómo es si este está capacitado, altura, fuerza, todo lo que usted quiere? ¿Cómo lo va a lograr? Pero note que la fuerza la tenía el de pacto y no el incircunciso. Entonces el otro tenía altura, fuerza, dotado, hermano, humanamente hablando, era un gigante, hermano, que medía como 3 metros. ¿Y cómo es posible que siendo un guerrero no podía vencer a uno más pequeño? Porque este chiquito tenía pacto y este grande no. Entonces no podemos ir a la batalla, hermano, como Goliat. Podemos ir con esto, el otro, tremendos, grandes, llenos de fuerza. Pero como no tiene pacto, hermano, esto es tremendo. Como no tiene pacto, va a perder. Cuando nuestras batallas estamos de perder y perder, revisemos si tenemos pacto con Dios, si no lo dejamos tirado. Y entonces yo quiero cerrar. Y usted me ha soportado 58 minutos. Note usted que a Canaán no se entra si no hay un Gilgal. Aquí a esta manita le pondría yo Gilgal. ¿Por qué? Porque es el pedernal del Espíritu. ¿Quieren vida en abundancia? Lo voy a circuncidar. Entonces circuncidó todos los que habían nacido en el desierto y ya circuncidados pudieron entrar a Canaán. Porque circuncidar es hacer un corte de carne. Vemos que el corazón estaba lleno de carne, de Faraón incircunciso, porque no podía obedecer. El oído, cuando está lleno de carne, el oído es incircunciso. Entonces decía Moisés, hablaba, hermano, él de eso, pero de alguna forma hay que verlo, o creo que era Jeremías, perdón, donde el que tiene el oído incircunciso ya no se deleita en la palabra. ¿Cómo saber que mi oído no está bien? Perdone. Y no estoy diciendo levanten la mano, pero uno, por lo menos de pastor, ya no me deleito en la palabra. Entonces el problema lo tengo en el oído. Por eso había esclavos por amor, pero fariseos, escribas e intérpretes oían a Jesús, no lo entendían. Su oído estaba cerrado. El que tenga oído para oír, que oiga. Los labios,
¿Cómo van a creer? ¿Cómo va a creer Faraón si mis labios son incircuncisos? Entonces no tengo el sello del Espíritu. Cuando Jesús hablaba, Él decía, mi palabra es espíritu y es vida, lleva vida, es un espíritu que se mueve. Pero si no tiene, por cuestiones de enseñanza, el H del Espíritu, nadie se va a convertir. Frutos como Diótrefes, éxito, pero quiere el primado, éxito, pero ya no se sujeta, éxito, pero no reconoce autoridad. La mente llena de la carne, la de Colosenses y Corintios. Hermano, la familia del liderazgo que está llena de carne, entonces no se queda de jefe. Aquí habría que poner jefe o líder. Y el guerrero, puedes tener toda la fuerza humana que quieras, pero las batallas del Señor son diferentes. No es con espada ni con ejército, sino con su Santo Espíritu. Amén, amén y amén. Les mando un abrazo a todos los que de alguna manera están en medio de esta noche escuchando la palabra del Señor. Quiero hacer una palabra de oración para que le pidamos al Espíritu Santo que con su pedernal nos quite toda carne. Padre, en el nombre de Jesús. Señor, esta noche pedimos que sea ese pedernal afilado del Espíritu, ese bisturí santo, divino. Señor, que llegue a nuestro corazón, que nos produzca obediencia, a nuestro oído para escuchar tu buena palabra, a nuestros labios para que tengan fuerza a la hora de predicar, que podamos guardar, Señor, la humildad, que nuestra mente sea una mente espiritual por nuestra familia y, Señor, que podamos ir a la batalla con éxito porque tú eres el que nos da la victoria. Amén y amén. Que Dios lo bendiga y hasta la próxima. Bendiciones.